Los pringaos de turno actúan esta noche. ¿Ayer ya desmontasteis todo? Pero tú serás un pringao. Nosotros estamos vivos porque todavía tenemos muchas cosas que decir. Si no, o sea, yo por pringao no estoy aquí. Yo creo en que nosotros hacemos arte, de verdad. Nuestra historia de hoy comienza así, con un grupo de jóvenes unidos por una idea común, la de subirse a un escenario y comunicar. Forman parte de la ya larga y compleja aventura del rock. Pertenecen a una saga que aquí en Euskadi tiene ya su galería de protagonistas. Su pasado, presente y futuro van a constituir el alma de nuestro programa. ¿Cómo surge Barricada? Porque creo que erais pues ahora que hablábamos de grupos, como decía, mucho más sociales, ¿no? O sea, os pasabais mucho tiempo juntos. ¿De ahí surgen...? Sí, de darle vueltas a la cabeza, sobre todo en todas esas horas y horas que teníamos de juntarte con la gente y pensar y eso, pues, y el Drogas encima, pues tuvo una época que estuvo enfermo en el hospital y eso, entonces tenía más tiempo todavía que todos los demás para darle vueltas. Allí ya ni te cuento. Y ahí maquinando. Allí se mareó él solo. Se mareó y luego se buscó a otros para marearnos. Eso digo, ya voy a marear a todos. ¿Y alguien sabía algo de música? De música no sabíamos entonces y seguimos sin saber. Dice, no, pero pasa es que nunca hemos después sabido. de 20 años... ¿Disimuláis? Sí, eso muy bien, ¿no? hacemos los playbacks, que nos enteran. Ya nos encajan perfectitos. Sí, hombre, siempre nos hemos caracterizado por eso. Me acuerdo las primeras veces que íbamos a Madrid, que había grupos heavies que eran todos unos virtuosos de las guitarras y tal, y luego ibas a verlos y no iba nadie a verlos, ¿no? Y a los tíos les daba mucha rabia. Nosotros nos ponía a caldo todo el mundo y decían, pero joder, son cuatro pringados que no tienen ni puñetera idea de tocar, joder, está todo el mundo ahí pegando botes y cantando, ¿no? Tenían razón, más malos, joder. Y ahora peor, porque antes tocábamos de oído, pero ahora nos vamos quedando sordos y tocar de vista es jodido. Pues sí, tocar de vista tiene que ser ahí. Pero a ver... No sé, yo la sensación que tengo cuando pienso en esa época es que viví muy intensamente todo. Sí. ¿Intensidad muy sería? intenso. Yo también, porque fíjate que luego incluso sigues tocando y sigues un poco haciendo lo mismo que hacías, ¿no? Pero ya nunca con el mismo prisma. Digamos que fue algo mágico en el sentido en que era todo muy intenso todo. Yo después de eso he hecho cosas en mi vida y han pasado y con el tiempo pues ahí están, pero como más difuminadas. Yo creo que lo de Bulpes es, pues está muy raro. Sí, muy fuerte. Es un recuerdo muy fuerte. Bulpes se juntan en el 81. 2 años después se separan tras una carrera tan corta como intensa. Su trayectoria estuvo marcada por el escándalo y la censura. Hombre, lo que yo sí que recuerdo y luego también recordará es que en algún concierto tuvimos algún enfrentamiento con cierto sector del público machito, entre comillas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pasaba ahí? Eso de cantar Me gusta ser una zorra, pues daba a malentender a la gente. ¿Sabes? O sea, que había gente que realmente pues iba allí y se presentaba, pues sois unas zorras. Pero que lo decían en serio, ¿no sabes? Y eso nos mosqueaba. Pero bueno, siempre había el típico idiota en el turno. Sí, pero entre los mismos grupos y así no tuvimos ningún problema. Los compañeros nos veían como diciendo, ¿y estas 4 que hacen aquí? No, más por juventud igual teníamos en ese momento y por lo que te decíamos antes, por el coraje que le echábamos al asunto, ¿no? Porque realmente tocábamos 12 canciones y en aquellos momentos cobrábamos una pasta, que estamos en los discos, pero cobrábamos una pasta. No, oye, ¿quieres un choja? No, yo no estoy en ello. Vamos dando una vueltecita, despacito y con calma. ¿Vamos del bracete o qué? Venga. Lo que nos falta ya de pareja de hecho, ¿o qué? Sí. Espérate, verás, aquí como los viejos. Joder, Ay, golaos. No te digo lo que hay. Si es que está la tarde un poco ventosa aquí en, sí, ¿verdad? En Pamplona. Venga, ya está. Bueno, ¿qué? ¿Ya? ¿Estamos? No sé. Pues si no sabes tú. Buen Dios, no, que no has entendido tú. Qué tarde más agitada, Dios mío. ¿Así de agitada era tu vida siempre o qué? Hombre, en un momento sí. Y en este también, ya lo veo. A ver, ya. Ahora sí, ¿no? Venga, pues. Antes éramos, pues, unos ingenuos, si quieres, unos desgarramantas y unos viva la Virgen y unos pues eso, ¿no? Pero me parece a mí que teníamos más razón que el copón. Llegas a estas edades, ahora se supone que es que tienes que cambiar, ver las cosas más objetivamente y tal y cual, y entonces más asentarte y decir amén y tal y cual. Y cuando llega esta edad y ya llevas un buen cacho de
pastel de esta miserable vida comido que te la han hecho tragar, llegas a la conclusión de que con toda nuestra ingenuidad, incluso gilipollas si quieres, teníamos más razón que el copón. Y la juventud tiene más razón que el copón. Y el que diga que no es... O sea, el que diga que no, el adulto que diga que no, es que es un albardao. Porque, joder, chico. ¿Un albardao ahora? Hombre, de facto sí, pero por lo menos me queda una pizca lucía para saber que las carros y carretas que te tragas, pues no te las tragues con gusto y sonriendo encima. Yo creo que eso es algo que se va repitiendo, porque ahora mismo también pasa eso. O sea, ahora mismo los jóvenes no saben dónde meterlos. Ahora mismo está el tema este del botellón, que es una historia súper hipócrita. El sistema se sigue aprovechando de gente que realmente, o sea, la mayoría de los impuestos que se reciben en el país son de tabaco, alcohol y tal, y sin embargo pues se hacen campañas para que la gente no fume, para que la gente no beba. Yo precisamente, como podéis ver, aquí yo no tendré ese problema nunca. O sea, yo pues no sé si me molestan o no la gente si bebe debajo de mi casa. Nunca le podría decir a un vecino que le moleste eso. Ahora, también me parece que es muy fuerte que a la gente se la quiten de en medio. Es como barrer debajo de una alfombra, ¿no? Meter la mierda debajo, pero ahí está. O sea, no se ve, pero está ahí. Entonces, yo creo que se va a dar lugar a pues que la gente beba en sitios clandestinos donde no se le vea, que es peor todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en ese momento pasaba un poco eso. La gente se fumaba sus porrillos a escondidas. Otros pasaron a más. Yo tengo muchísimos amigos, yo creo que gente de mi edad pues tienen cantidad de amigos que han caído, unos están muertos, otros contrajeron enfermedades. Eso te iba a decir, la heroína fue algo que marcó mucho también. Bueno, la heroína y ciertas drogas también, ¿no? Marcaron mucho esa época. Yo creo que más la heroína porque sí que era una droga que enganchaba. Y era algo novedoso, no sé, además es que es curioso porque los círculos donde se empezó a mover la heroína en Pamplona, yo creo que en general no eran precisamente el lupen. Era la gente que más dinero tenía. O sea, yo recuerdo pues que la gente que en un momento yo empecé a conocer que se metía en caballo no eran precisamente la gente más tirada, sino todo lo contrario. Creo que tuviste además un novio también que murió por heroína también. Sí. ¿Cómo se vive eso, Aurora? Hombre, pues a mí realmente, después de conocerle y lo guapísimo que era y la familia que era, y que es una familia excelente, alucinante, pues fíjate, ahora me estoy acordando, se me pone la carne de gallina. Pues una pena increíble, una impotencia impresionante porque tú no sabes qué hacer en esa situación. O sea, haces todo lo posible, pero no es suficiente, ¿no? Y su familia hace todo lo posible y todo el mundo hace todo lo posible, pero pues de repente un día pasa, se mete algo chungo, porque encima esa es otra. Entonces nadie sabe lo que vende. Ahora mismo estamos viendo todas las movidas que están pasando con las pastillas y tal, ¿no? Entonces un día esa persona que lleva un montón de tiempo limpia estaba dentro de la cárcel cumpliendo un 3er grado. De repente sale con su peso normal, con su historia normal, y lo primero que hace es pillar caballo y quedarse en el sitio porque no se supo si es que era demasiado buena y el tío llevaba tiempo sin meterse o si lo que le metieron era una mierda porque... En fin, o sea, el caso es que apareció muerto y ahí está, ¿no? Los principios de los 80, la verdad es que lo que había eran las cervezas y existían las anfetaminas... por ahí, ¿no? La marihuana, que la heroína siempre estaba ahí, el que quería... Yo creo que lo que se refiere a Arantxa, igual el destrozo ese que se originó, yo creo que fue más adelante. Hay muchos, bueno, todos sabemos que se quedaron, además muchos compañeros vuestros de grupos cuentan, pues eso, que han tenido muchas bajas, ¿no? Realmente todos los grupos han tenido un... Pero ¿cuándo empezó a producirse toda esa baja de gente? A mediados de los 90, o sea, entre finales de los 80 y los 90. Sí, es la consecuencia de lo que... Igual es que hemos visto, desde luego, gente, ¿no? Y cercana, ¿no? En el tema, ¿no? Pero nosotras, en la época que estamos hablando, nosotras... yo creo que era más otra cosa, ¿no? Porque no se te ocurría ir a escuchar el My Way de servicios, nosotros no, claro. Igual con puesto de heroínas, nosotros no encajaba en nuestro modus vivendi en aquel momento. Sí, nosotras éramos punkis, entonces pues el punky rara vez se ponía de heroína. O sea, no era algo habitual ver, no sé. Luego igual más adelante sí, se produce, digamos, ese contacto con la heroína y que atrapa a mucha gente, ¿no? ¿Qué supuso para vosotros la heroína, por ejemplo? Joder, pues eso fue un arrase total. Un arrase, o sea, lo que decíamos antes de la guerra química, eso fue, o sea, pero moscas, ¿no? A mí eso de la heroína, lo que he pensado muchas veces es que
por un lado, joder, era precisamente la gente joven que era más dinámica, más echada para adelante, más como que tenía una capacidad propia de liderazgo más acusada y tal y cual. Son precisamente mucha peña de esa, de gente más con una personalidad más acusada y tal, más potente, mucha gente de esa la que cayó. Santurce, como puerto que es, porque el famoso puerto de Bilbao está en Santurce. Solo se dice que es el puerto de Santurce cuando decomisan droga o cuando hay policías, palo malo. Cuando hay una ampliación que va a dar no sé cuántos millones y va a haber más toneladas de no sé qué, entonces es el puerto de Bilbao. Bueno, entonces ese puerto está en Santurce. Y en Santurce hubo muertos de heroína cuando no los había habido en casi ningún otro sitio. Yo, desde luego, recuerdo que yo iba a la Universidad Alejona y cuando en ciertas reuniones comentaba que había habido muertos de heroína, había quien se lo tomaba como este nos quiere fantasmear aquí de pueblo duro y tal. Viene aquí de... Y era una realidad, ¿no? Y yo creo que de alguna forma allí se nos encendió antes la bombilla, ¿no? Raro será el tío de nuestra edad que no haya perdido algo de eso. ¿Sí? Pero ¿cómo se vive eso? No sé, pues es lo que hay, no sé, es lo que pasa, es como, no sé... ¿No os daba miedo en ese momento decir, esto igual nos estamos metiendo en un jardín? Pues no, la verdad que te empieza a dar cuando ves que el cerebro no está donde quieres o no sé, pues para componer, bueno, porque es nuestro oficio, no tienes la cabeza puesta en eso, ¿no? Y no sé, pues la gente de alrededor la estás amargando, entonces no sé, te tienes que plantear empezar a cambiar o continuar, no sé, que tampoco... ¿Creéis que fue en algunos casos un suicidio lento? Es que algunos compañeros vuestros me refiero de generación, sí que comentaban eso, ¿no? De que... Bueno, puede ser, pero yo prefiero pensar que fue una buena patada en el culo, aunque bueno, joder, a veces la patada en el culo ha sido cara si caro es el pensar que se ha quedado gente en el camino, ¿no? Pero posiblemente también muchos de ellos hayan elegido ese camino, no sé si a conciencia o no, quiero decir que... ¿no? De una manera voluntaria. Sí, vamos, eso es lo que quiero pensar, no sé, y gente además, no sé, ha habido grupos que, no sé, pues como pudo ser Cicatriz Escorbuto, ¿no? Por poner los dos ejemplos así más claros en este aspecto, ¿no? Que eran grupos con un carisma impresionante que posiblemente sin todo ese reboce pues igual no hubiese sido así, ¿no? Oye, Cicatriz tuvo su importancia dentro de ese momento, pero fue también un grupo que un poco maldito entre comillas porque, como hablábamos antes, el tema de la droga y la heroína acabó con ellos, ¿no? Bueno, sí, es uno de los casos como Escorbuto, que han caído todos, ¿no? Bueno, en Escorbuto no, quedaba uno. Uno queda por ahí. Pues entonces es el más maldito, creo. No me ha quedado ninguno. De los originales me ha quedado ninguno. ¿Eso cómo se lleva? Joder, pues ver morir a un amigo siempre es un palo del copón. Yeah. O sea, y es algo que encima no puedes hacer nada, ¿no? No puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Estar lo más que puedas con él, ¿no? Pero eso, es difícil. Y pues si uno, pues fíjate, eso con uno, digo, y en este caso fueron... Sí, bueno, yo la verdad es que no estuve con todos en el momento que cayeron, pero siempre es como una puñalada, ¿no? Y cuando tienes unas cuantas puñaladas, pues te parece más normal, pero te sigue doliendo un huevo. Ya. ¿En algún momento les hubieras dicho, tíos, basta, ¿no? No merece la pena? A mí el caballo nunca me ha gustado y por eso sigo aquí, y se lo dije muchas veces, pero me rehuían. Sabían que yo les echaba la bronca, que no me gustaba y que si podía les cogía y venga, que no te metes, y los tenía ahí jodidos, perdidos, pero me rehuían. Ya. Cuando alguien quiere hacer algo, lo hace. No, sí, esto es cierto. Cuando uno tiene una determinación... Es curioso porque a ti no te dejaban, ¿no? No, de pequeño no. Me decían, toma, hazte un porro. Tú de estas cosas no te metas. No. Ahí los tenía todos con el cucharón en medio y tal, y a mí no me dejaban. Por suerte, ¿eh? Por suerte, porque... ¿Por qué crees? Por lo menos... O sea, en el fondo tenían como un poco... mucho... Porque también se lo estaban pasando mal, ¿no? Y no era una cosa que le deseasen a un crío, ¿no? Porque dentro de todo... O sea, que dentro de todo eran tiernos. Joder, claro que sí. Eran así como... Sí, vamos, o sea, no estamos hablando de desalmados, ¿no? Hablamos de gente con muchos sentimientos, ¿no? O sea, y gente muy buena,
O sea, no estamos hablando de hijoputas, ¿no? que se lo estaban pasando mal y no se lo deseaban a otra gente, ¿no? Una vez que estaban dentro, pues sí, era otra cosa, ¿no? Pero cuando yo era un chorbijo, me acuerdo que me movía con atracadores de bancos, con todo trapicheros, con bien buena gente, ¿no? Y eso, y que me decían que no, que tú qué te vas a meter, pero no, ¿cómo estamos todos? Y joder, se lo agradeceré toda la vida, toda la vida. El lema era no futuro. No había futuro y ahí vivías al día y lo que hacías lo sentías. Yo no me arrepiento de aquella época, ni mucho menos, me parece positiva y de aprender. Pero bueno, sí que las drogas tampoco, sí que lo terminas viendo, que evidentemente ahí no hay un camino bastante oscuro y tal, pero bueno, yo tampoco lo vivo como no tenía que haber entrado ahí, ¿no? Pues es una experiencia que he vivido y ni quiero hacer aquí un alegato contra las drogas porque todo lo contrario. Ya. Este es abstemio. Yo nunca he bebido, o sea que... Bueno, mierda de grupo, tío, estamos acabando con el mito del CD, corta la emisión, se acaba el rollo. Pero Nico, o sea, no, con perdón, no folla, no se droga, no bebe, pero... ¿qué es esto? Hombre, es que mi puta vida de tocar, pues... Bueno, eso estaba bien. El chupar plano que me está matando el foco ese. Eso era lo único que cumplía, ¿no? Lo de no tener ni puñetera idea de tocar. Pero lo otro, pues sí, a mí me decían... Pero tío, con esas pintas y no te drogas, y no follas, y no sé qué. Y digo, pues no. Dice, pues mira, no. Pues no, pero bueno, pues si la gente, si iban a saco. Con el tema de drogas, pues ibas a saco. O sea, todo lo que pillabas, arrasar. Aparte que había mucha facilidad, entonces... Eso iba a decir, hubo como mucha variedad, entonces había como mucho donde elegir y mucho donde probar. Sí, total, sí, tenías de todo, vamos. O sea, si querías pillar, pillaba donde quisieses. O sea, en el ambientillo donde había... Lo más fácil pillar al caballo, por ejemplo. Y lo más fácil era... El caballo, una cosa que se metía a saco, claro, luego se sabía el porqué y quién lo metía, y en fin. Por eso es súper fácil pillarlo. De hecho, pues fíjate, toda la mitad de la generación nuestra pues sucumbió al caballo, vamos. Digamos. Hay muchas bajas, ¿no? Sí, de grupos, pues ya ves, están los cicatriz, escorbuto, salpicaba cantidad de gente el tema de, sobre todo del caballo, ¿no? Es que en el tema de la droga lo que triunfa es los tópicos y el amarillismo. O sea, es una puta vergüenza del copón. Y con todo esto del éxtasis y el botellón que ha habido, el otro día en El Perico, en El Gara, leí un reportaje sobre este asunto y hablaban un par de chorbillas. Y es que las chorbillas te lo estaban diciendo, o sea, lo decían así. O sea, es que todas estas movidas que salen en la tele que te dicen es que les importa un huevo. Porque es que hay que meterse en la cabeza de una peña de 16, 17, 18 años, ¿entiendes? Que es que no le hables de mañana, porque para ellos mañana no existe. ¿Entiendes? No tienes perspectiva, y es lo que te digo yo, joder. ¿Cómo iba a pensar yo? Mira, ¿cómo iba a pensar yo en aquella época yo en aquella época con 36 años no me veía ni pa'l copón? Para mí tener 36 años... llegar? No es que no quieras llegar, es que te parece... O sea, es que no piensas en esa edad, ¿te parece? Dices, además ves el ejemplo de los adultos y dices, ¿llegar a eso para qué? En la década de los 80, Dieguillo unió su destino a Cicatriz, un grupo de resonancias trágicas en la historia del rock vasco. Hoy, padre de un hijo de 2 años, sigue unido al mundo de la música. Lo que sí sé es que nosotros lo que estábamos era experimentando con nuestra propia vida, ¿no? A la larga, pues, joder, veo que mucha gente ha quedado por el camino, ¿no? En ese experimento, ¿no? Pues con la heroína y con todas estas cosas, ¿no? Pero también veo que ahora, por ejemplo, los jóvenes se meten menos caballo. Le han visto las orejas al lobo o es los dientes. Han visto los dientes al lobo, ¿no? Y eso. Ahora la cagan con pastillas, con otras cosas. Sí, eso te iba a decir, porque ahora... Sí, con otras cosas nuevas, ¿no? Siguen experimentando, ¿no? Pero por lo menos lo que se experimentó antes y se vio que no funcionaba, aquí al menos... Se ha puesto un poco de freno. Sí, ha bajado el índice de... Joder, antes es que se metía caballo todo Cristo. Ya. Eso te iba a decir, las drogas en ese momento fueron algo como muy puntual, ¿no? Algo muy... Pues hombre, muy protagonista de esa generación. Sí, era lo más prohibido. Y al ser lo más prohibido era lo más apetecible, ¿no? ¿Por qué no? Si al final soy dueño de mi vida, ¿por qué no voy a reventar si quiero? Si me da la gana, ¿no? Oye, por cierto, yo si me voy de la entrevista y no pregunto esto, me cortan la cabeza. ¿En drogas por qué? Por activismo puro, estoy por la legalización y seguimos aún en las mismas que hace... que entonces, dice, no me lo he podido quitar. Estamos ahí, que si el costo, que si la María Italia, con las pastillas, claro, nos pilla siempre todo atrás, ¿no? Pero vamos, por activismo
puro y duro. Sí. ¿Las has probado todas? Por decir, mira, llevo el muestrario aquí. Todas no, tampoco he probado muchas. Yo con los tripis no podía porque no esas cosas tal. El rollo de intravenoso, he sido enfermizo desde pequeño y me han puesto tantas inyecciones que me da repelús y... Gracias. Pero vamos, no sé, tampoco soy de los que dice que no, o sea, no sé, no me importa probar en pocas cantidades. Sí, y no sé, la verdad que quizá también, mira, eso de intensidad y tal, también una palabra que tal, lo de ignorancia, ¿no? Referido al tema de las drogas, la verdad que éramos bastante ignorantes, ¿no? Que te han visto algo encogida andando por la calle, que el frío atravesaba el poco pellejo que te queda para calentar los huesos, que te han consumido la vida segundo a segundo y estás en nada. Después de recibir tanto golpe bajo el aguante se ha quebrado. En viajes tan largos y tantas horas metidos aquí, ¿cómo es la convivencia? Bueno, mira qué bonita es la convivencia. Así de bonita es. Así de bonita es la convivencia en esta furgoneta, ¿o qué? Pues... ¿O esto es esto es mentira, es una... No, yo creo que esto es una vivencia muy importante en la furgoneta, porque quieras o no, pero siempre hay este amor y este buen rollito, ¿o qué? Mira, ¿para qué te voy a mentir? Nos queremos mogollón y somos súper buenos amigos. Sí. La verdad. La verdad es esa. Dice, déjale que siga pensando eso, ¿no? Déjame. No, de hecho, muchas veces cuando salimos a tocar, lo de tocar está bien, pero por ejemplo, perder dinero por tocar, pues como que no cuadra, ¿no? Pero nosotros lo hemos hecho muchas veces y perdemos dinero, pero ganamos un día cojonudo, nos lo pasamos bien. ¿Por qué RIP? Bueno, también era la época, es como lo vivíamos un poquillo también, un poco lúgubre, tétrico, negro, muy negro. Muy negro. Ya sigue siendo negro, más o menos. Hombre, bueno, a veces. Ahora a veces, ya. Yo tenía unas ganas locas de ser cantante. Sí, wow, desde chiquito me gustaba mucho cantar. Ya me dice ¿Qué cantabas, Jotas, o qué? De todo. Me dice mi vieja que antes de saber hablar, y eso que fui precoz en el hablar... Sí, ya me estoy dando cuenta. Pues ya me sabía las canciones de la radio y... Eso únelo a que, claro, la escuela y tal, hasta los catapines de la puta escuela. Total, que nos juntamos una cuadrilla que de distintos pelajes, que igual podíamos ser hasta lo más opuestos unos de otros. Y pues empezamos allá y además pues teníamos pues eso, ganas de hacer una cosa distinta, de hacer el chorra, a tomar por saco. Hablando del plato. ¿Para qué vamos a ¿entiendes? Y nos juntamos ahí y así salió, porque al principio aquello era pues un cachondeo, pues lo mismo te cantamos ahí en plan espiritual, hacíamos un hardcore allá, chumba chumba, un funky, una ranchera, un no sé qué, todo muy divertido, muy divertido. Sarama se crea porque la cuadrilla era muy aficionada a la música y estábamos muy aburridos en Santurce y no teníamos otra alternativa que estar todo el día dando tumbos en los bares, y de repente con todo el flasazo de los Sex Pistols y esto dijimos, vamos a intentarlo, ¿por qué nosotros no? Y tal, ¿no? Entonces es como un juego. Y que el juego al final resulta que, como era una época también en la que no había tanta competencia, yo creo que también eso nos ayudó mucho, ¿no? Porque ahora unos chavales que dijeran lo mismo pues tenían que enfrentarse a muchos otros grupos ya que lo hacen muy bien, ¿no? Ahora cualquier quinceañero toca increíble, ¿no? Sí. Bueno, hay muchos que tocan muy bien, sí. Y nosotros en cambio pues no tocábamos bien, pero le poníamos muchas ganas y así surgió. Las relaciones eran fáciles, quiero decir, por ejemplo, vamos a las letras. No, pues a mí no me gusta esa, pues no me, pues vete a la mierda, pues no sé qué, pues
Sí, pues aquí mando yo, que fui yo el que... No, pero la verdad que no era muy dificultoso, o sea, de hecho, no solo es que fuésemos en plan trupé con las socias a todos los lados, porque, joder, también esto pues nos lleva a que nos empezamos a mover de nuestro barrio, ¿no? O sea, no habíamos viajado nunca, ¿no? De repente, venga, joder, que hay que ir a tocar a Basauri, joder, ¿dónde está la tal? A mirar en el mapa, hostia, tal, ¿no? Joder. Y llegabas del bolo, llegabas a las 8 de la mañana, pues te ibas a comer las guindillas con una tortilla en un bar, todos juntos. Después ibas al chino, pues todos en cuadrilla, ¿no? O sea, era, no sé, la verdad que una gozada. No tenías conciencia realmente ni de dónde estabas, ni de lo que estabas haciendo, ni nada. Simplemente era vivir aquello a tope. Yo recuerdo que yo, en un Tudela, pues hace muchos años, yo que sé, yo tendría 18, 17 años por ahí. Entonces, bueno, pues unos colegas que tocaban allí me dejaron, oye, súbete a una improvisar un blues. Entonces nada, me puse a tocar un blues y cuando acabé aparece Juanma, que tocaba entonces con otro grupo, y me dice, no sabía que una churri tocara también la guitarra. Y dije yo, este tío... Y luego curiosamente has visto que luego el tiempo te junta y llevamos 15 años tocando juntos. O sea que, en fin, lo que pasa es que la primera vista me entró mal, ¿no? Y bueno, pues siempre el piropo era ese, que bien, pareces un tío tocando. Cosa que tú te lo tomas a bien porque, vamos, supone que en el ranking de los guitarristas lo que mejor toca es un hombre, ¿no? Yo cuando monté el grupo tenía bien claro que yo quería tocar el bajo, porque en las verbenas en el que me fijaba era en el bajista. Y además decía, tiene 4 cuerdas, solo sé tocar una. Digo, pues... Vamos bien, pues voy muy bien, o sea, contra otro te sobran 3, el otro lado te sobran 5. Efectivamente, para mí era muy complicado, o sea, una guitarra ni por el forro. Y luego pues otro, pues yo canto. Y el otro pues ya en su casa había estado con la guitarra española tocando alguna de Agua Viva o así. Y dice, pues... ¿Y el batera que con las botas de Colón o cómo? Sí, pues no, de Colacao en este caso, pero sí. No, yo siempre tenía claro que me gustaba tocar la batería, sí, desde que era chaval. Me gustaba y me cogía unos botes de Colacao y ahora. Todavía me acuerdo el día que me compré mi primer par de baquetas. Bueno, para mí fue la hostia. Me lo pasé un enano hasta que mi madre me dijo, oye, chaval, deja están los vecinos ya hasta el culo ya. Abrazaditos los tienes a todos. Eso es cierto, sí, no, lo tenía clarísimo. Pues allá vamos al lado de una serrería, entonces ahí que nos enteraban lo mal que tocábamos. Estaban todo el día con las manos. Pero nadie se quejó, ¿no? Pero la verdad es que claro, nos costó pues ponernos al día con esos temas, nos costó mucho coraje, mucha fuerza. Un tema así emotivo que nos llegó mucho al corazón y tal fue el 25 aniversario de la Icastola de Ermua, que es una Icastola que si en muchos años ha tenido algo, una característica ha sido que una Icastola más pobre que la hostia. La mayoría somos icastoleros, hemos andado a la Icastola y entonces sacaron como bueno, además de invitarnos a la fiesta y a tocar esa misma noche, sacaron un librillo en el que aparecíamos, bueno, un poco más o menos como que éramos, pues bueno, lo más in de la Icastola, el orgullo de la Icastola, orgullo de la huerta, ¿no? ¿Qué dices? Y eso a nosotros pues nos llenó mucho de orgullo, ¿no? El cómo estaba tratado el tema, pues de cuando empezaban estos chavales que no hacían más que ruido y ruego, ¿no? Y luego nos han enorgullecido y tal. Eso nos llegó mucho al corazón, ¿no? Nosotros íbamos a los festivales de los cantautores y demás y... Bueno, pues tenían morbo y te lo pasabas bien por aquello de que se te encendía la pasión esta con seres cachonduerría, amnistía y no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, y que podía venir la policía, que a veces de hecho venía y salías corriendo de allí y tal, pero faltaba verdadera identificación musical con lo que se producía, ¿no? Porque aquello, a mí personalmente, a otros sí que les gustaba de verdad, ¿no? A mí personalmente, pues los himnos aquellos y tal, me parecían un poco misas. Que casi como valses. Un poco, sí, ¿no? Y bueno, pues nosotros ya pertenecíamos a una generación que el rock and roll estaba mucho más extendido y ya conocíamos a los Rolling y bueno, cuando ya llegó el punk fue el acabose, ¿no? Eso ya fue lo más. Lo más, porque encima el punk era el decir, tú mismo puedes hacerlo. Si aquí no hay que ser un niño de papá que tenga una guitarra no sé cuánto de cara ni... ¿no? Tú realmente con una guitarra baratuja y un localillo y sabes hacer 4 acordes y tú mismo puedes hacer el bombazo punk vino de ahí, ¿no? De tú puedes. Watch where you turn, it might be today. You lose your head, then just throw it Fue su último bono. La intervención divina desenchufó a los frutos.
Creo que Dios se hartó de todo aquel exceso de los 70. Por eso inventó a los Sex Pistols. El punk fue provocación, ¿no? Y además era una forma de crear una identidad propia. Al salir con una cresta te hacía ser diferente a todos los demás, ¿no? Te daba problemas a cada paso que dabas con el kikiriki y con el y tal, ¿no? Pero te daba una personalidad propia, ¿no? Dentro de que tampoco estás hablando de un movimiento, ¿no? Que tampoco es decir yo soy el único en el mundo, ¿no? Pero vamos, que por lo menos te hacía diferente cara a toda la generación anterior, ¿no? Que era en realidad contra lo que nos rebelábamos, ¿no? Con cómo se habían hecho las cosas hasta entonces, ¿no? Y todas las posibilidades que se negaban sistemáticamente y claro, nosotros no lo entendíamos, la verdad. Oye, y por ejemplo esas pintas, yo me imagino que para una madre, que siempre estaba intentando peinarnos y esto lo llevas bien y tal. A mi madre le encantaba. A mi madre le encantaba. ¿Sí? Sí. Mi padre le decía que, bueno, más que decirme a mí, les decía a las vecinas y tal, ¿no? Y como a tu hijo con esas pintas y tal, joder, lo barato que me sale. Y me ponía unos pantalones y hasta que se deshacían, vamos. O sea, tenías unos. Uno y después por encima otros. Según se iban deshaciendo me ponía otros por encima. O sea, que te iban quedando los hilachos y el nuevo. Cachos. Oye, y por ejemplo para tu padre fue más difícil aceptar ese... Mi padre creo que todavía hoy en día no lo ha aceptado. O sea que está el hombre todavía en proceso. No, sin más, está chapado a la antigua. Oye, ¿y en casa qué? Porque yo me imagino a vuestros padres oyéndome... No, mi madre en ese aspecto nos sacaba siempre la cara, tanto por las pintas como por meter ruido en casa o no meter, o por la música que escuchábamos. Mi madre, bueno, escuchaba, le gustaba Bruce Springsteen y... ¿A tu mamá? Sí. Mi mamá es muy moderna, vamos. Cuidado, eso ahí has tenido tú un caminito, ¿eh? Sí, ahí teníamos el apoyo de... Y vamos, en mi casa yo ahora reconozco que mi madre tenía que tener la cabeza como un bombo, porque desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche estaba sonando el tocadiscos. Ir vestido de negro, ir con un... Yo te digo, con eso, incluso pues ya si te ponían los pelos o un pendiente, ya ni te cuento. O sea, de maricón para arriba. Ya. Y luego encima, pues eso, chupa el juego de ¿Y en casa tuvieron que sufrir mucho esas movidas? Es decir, tu hijo, porque tu hijo. A mi madre en el barrio se le comentaban. Y sobre todo no por nosotros, porque la gente tiene esa concepción machista, era más por las pintas de mis hermanas. Ay, que me lo temía. Por las pintas de mis hermanas que eran unas putas, para arriba. Claro, y encima cantando me gusta ser una zorra. Y encima cantando eso, pues ya te digo. Apaga y vámonos. Sí, pero y luego pues lo típico, pues que te juntabas en ciertos antros donde la gente decía que los vecinos, pues eso, que era un antro de drogadictos y patatín y patatán, y encima han escuchado una música muy rara y no sé qué, no sé cuántos. Eso sí pasaba en los barrios, ¿no? Pero bueno. ¿Y eso traía movidas familiares, discusiones de joder? Dependiendo del padre que tuviese, sí, claro que sí. Sí, bueno, yo con mi padre sí he tenido discusión, pero bueno, tampoco, no me han agobiado demasiado en ese aspecto, no. Yo más las, yo creo que más las... de vez en cuando. No, tampoco, no, la verdad que en ese aspecto estoy contento, nunca me han agobiado. Yo creo que además las chicas que se tenían que quitar toda la artillería antes de entrar por la puerta, ¿no? Sí, ya las veo allí cambiándose. Sí, eso, y algunas sí, típico que se tenía que quitar el... Porque no era la época de los Bersi, que si no... Con un imán de todos los sitios tuvieras tenido que quitar. Oye, ¿y en casa qué tal? Los aitas, ¿qué tal? Pues al principio no tan bien, pero bueno, pues con un hijo, pues los hijos son los hijos. Sí, ¿no? Al fin y al cabo es como, bueno, mira. Sí, bueno... ¿Tuvisteis problemillas a veces con, pues no sé? No, pues los típicos problemas de hija adolescente, que es como mi madre, te sale rebelde, me las pintas... Rebelde. Y nada, te vas de casa, me imagino yo a las vecinas diciéndole, mira lo que ha cantado tu hija dice que es una zorra, o sea, que pues no, desde entonces yo creo que a partir de Bulpes y de que salió el vídeo y todo eso, yo iba más a casa y todo. Mira, ¿ves? Sí. Sí, yo creo que mi mamá tampoco tuvo nunca un problema serio. A mí nunca me dijeron nada malo. Sobre todo porque los vecinos te conocen también, ¿no? Y dicen, joder, man, que ahí se le ocurre. Es que estos chavales, no estabas en la universidad, lo más bien que estabas y... Esta chavala. Vaya la que habéis montado y tal, pero en plan simpático. Más como travesuras, ¿no? Porque tampoco éramos mala gente. Te quiero decir que la gente que nos conocía, pues nos aceptaba tal, porque sí, las pintas eran un poco así, pero tampoco nunca hemos hecho... Eso os iba a decir, ¿qué tal con la estética? Porque esa era una estética un poco rompedora para el momento. Nos costaba un poco conseguir las cosas, había que ir a Londres, a por las cosas, a Londres, joder, sí, nos hemos encontrado cosas por ahí. Por la basura, otra anécdota de la gabardina. Pues un día cogimos una gabardina que a mí me gustó un montón, joder, me la puse y dije, está un poco rota, pero está todo guay. Para ponerla pintadas me la voy a quedar. Y luego resulta que era la gabardina con la que la señora del kiosco tapaba la prensa. Me dijo el repartimiento de la porra. Y la gente también se
se curraba sus pelos de colorines y sus historias. ¿Cómo os los teñíais? Pues a pelo, yo pues con no agua tenía el pelo oxigenada. la puta vida, yo me he ido con el pelo corto. No, yo lo he tenido siempre así, o sea, yo no lo he tenido, bueno, sin canas. Pero, Bueno, una pequeña variación. ahora me estoy dejando. Pero antes yo, vamos, amigos míos, pues sí se teñían el pelo cogían, o si no con henna y si no con pura agua oxigenada, vamos. A chorro. A chorro y se ponían el pelo medio blanco, medio amarillo y ya está. Oye, y luego para sujetar la cresta, ¿cómo? Eso, pues a tirar de todo tipo de ungüentos, desde grasa hasta jabón, sí. El jabón. chimbo, ¿no? El jabón chimbo. Si llueve ya, pues aquello era ya un sol. Una espuma del copón, ¿no? Qué bueno, pero era así, vamos, te buscaba la vida. Cada vez que iba a la caja de ahorros, sí, pues el guripa, pues claro, cada vez que entraba a una caja de ahorros o una tienda, donde fuera, si había un guripa ya lo tenías encima, ¿sabes? O sea, un marcaje corto. Y, ¿dónde vas, y esto, y en la caja de ahorros del barrio, pues ibas, ¿no? Y el guripa encima. Joder, y un día le digo a mi madre, me cago el copón, la caja de ahorros ya me tiene hasta las narices este mamón. Joder, chico, la hostia, que me vigile, que no es la hostia la sede central de... ¿Entiendes? Que es una puta sucursal de barrio, ¿entiendes? Que desde una esquina a otra podrá actuar si yo... se podrá adelantar a los acontecimientos si yo soy un... ¿Entiendes? No hace falta que esté encima mía. Y... Joder, y le tocaba a mi madre ir a caja de arroz, también tenía que ir ella, y dice, sí, pues ahora lo voy a decir. Y le debió montar un jaleo del cobón. Un jaleo... Tu madre también con arrestos, ¿eh? Sí, hombre, claro, que es de Tierra Estea, mi madre. Cuidado. Y esto... Y desde entonces... No, luego ya pusieron cámaras. Por andar en las cantinas, sin saber hablar euskera, me dejó mi gran amigo, se buscó compañera. Mientras él le susurraba. Hermosos besos en euskera. Yo tirado aquí en el vicio sin cuartel ni compañera. Mi madre, por ejemplo, la pobre, en cierta ocasión se llevó un disgusto cuando me vio en el parque de Santurce ahí bramar consignas políticas que casi la tienen que llevar a urgencias. Y el padre del guitarrista, en cierta ocasión, que tuvimos la suerte o la desgracia de que el local de la Gastechea, que se llamaba, todavía no existía el Gasteche propiamente dicho, era la Gastechea, estaba debajo de su casa. Adiós. Y su padre se lo llevó a empujones del sitio. Y con tanta prisa y tanta furia que se cayó el ampli, porque estaba pegado ahí estaba conectado al cable, ¿no? Y se cayó el ampli. No, a nuestras familias nunca les gustó la movida. Nunca. O sea, en los 19 años tuvimos rollos en casa de a ver cuándo acaba eso, porque claro, nos veían llegar tarde. Oían todos estos rollos de que si la gente se drogaba y bla, bla, bla. Sabían que había rollos políticos por medio y tal, ¿no? Ya. Entonces, pues... no sé, ellos no veían que esa fuera la mejor actividad para sus hijos. Casi que no. Las amas y los aditas deberían estar hasta... Hombre, pues evidentemente pues a nuestros padres, madres, el tipo de música que hacíamos pues no les gustaba, evidentemente, pero bueno. Pues, ¿Qué tal esa convivencia con esa... ¿Qué tal esa convivencia con esa generación? Con la de vuestros padres. Porque fuisteis, yo creo que un salto de los más radicales que ha habido, ¿no? De una generación a otra, de padres a hijos. Hombre, pues, joder, ¿qué tal la convivencia? ¿Tuvisteis muchas broncas, por ejemplo, a la hora de tener que ir a los conciertos, a la estética que llevabais? Porque luego... Sí, que no te pongas esa camiseta rota. Claro, para ellos eso... Ya, se de la ropa, tal, y bueno. Pero bueno, también todo depende también cómo estés tú en tu casa con tu familia, cómo lo lleves, ¿no? Pero bueno, que si luego hay otras cosas también, yo por lo menos no estaba broncas todos los días, no sé. O sea que tú, bastante comprensivo. Vamos, que quiero decir que no es que les guste, pero bueno... Pues... Además, en tu caso es que tu hermano también... Sí, o sea, en tu caso eran dos. En la nuestra éramos dos. O sea, que ganaste ya... Yo creo que esto es ya de aburrimiento, dijeron sus padres. Pues déjales. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi padre, el pobre, que cuando vio en la revista Muscaria, mejor single, Naiko Sarama. Tercer mejor cantante, me acuerdo que era Roberto Mosso. Y al principio y decía, hombre, o sea que... mejor que Pavarotti. El que le gustaba la zarzuela y tal, pues se lo tomaba a coña, claro. En el fondo tenía razón. No nos vamos a engañar. En nuestra forma de ser había agresividad, ¿no?
éramos rebeldes, nos sentíamos rebeldes, ¿no? Ajá. Y claro, a veces te rebelabas con palabras y a veces te rebelabas a hostias. Directamente. Depende de lo que te encontrases, ¿no? ¿Más de un hueso roto o qué? No, mira, yo he salido bastante bien parado, ¿eh? No me puedo quejar, algunas brechas y tal, pero nariz rota, los piños... Bueno, 4 cosillas. Nada, yo flipo porque todavía me siguen contando historias, ¿no? La gente, ¿no? Pues recordando cuando te juntas en el bar, historias en las que pues yo he participado incluso con papeles principales y de las que ni puta idea ni me acuerdo, ¿entiendes? Pues o sea, yo aquella, sí, te lo juro, yo aquella época la recuerdo como un torbellino, sí, fueron unos cuantos años. No, pero es verdad, a mí sí que a mí la gente todavía me reconoce. Pero eso es... No sé cómo me pueden reconocer, pero voy por la calle, voy por el puente y me vas un chavalillo, ese es Bulpes. Digo, y es un chavalillo de 18 años o 17, no sé. Pues. Y luego eso que da buen rollo. Ilusión. Me hace ilusión, no sé. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es haber marcado un hito en la historia. Sí, yo a veces me pregunto, digo, ¿cómo la gente se puede acordar todavía de Bulpes? Y tampoco fue... Sin embargo, en muchas mentes está Bulpes, ¿no? Y pues recibes un correo electrónico de, oye, pues mándame información de Bulpes porque me fascinabais, porque yo tenía 12 años. O sea, la gente se acuerda y está en la memoria, ¿no? Si ahora a mí alguna vez me ha fastidiado, no te creas, porque yo en todos los grupos que he tocado, y mira que han sido grupos y diferentes tipos de cosas, eso, siempre en algún momento de actuación me han dicho, esa Bulpes, me gusta ser una zorra. Y bueno, cabrón, yo estoy muy pero tú por si acaso la tocabas también. Yo la preparaba porque quiero mucho a mi público y con anticuerpos la tocabas. Y una versión maravillosa. Y con la cita paciente también, sí. Bien arreglada. Es tontería, si no la preparas tienes que acabar preparándola. Las chicas vascas no se han hecho ni club de fans ni nada. No, en ese aspecto no, joder, es la relación normal de gente de la calle. Pues si tú conocías a Pepita de nosotros hemos sido siempre un grupo eminentemente homosexual. O sea, de hecho la MC, díselo, maricones con dignidad, joder. Era otra vertiente, ya sabía yo que al final... Caíamos mejor a los tíos que a las tías, o sea que lo tenemos... Vaya, que ni por esas, ¿no? Siempre hemos hecho como una plantación de nabos, macho, o sea, la puta. Oye, se habla también mucho de que era la época del sexo libre, aquello de sexo, droga y rock and roll. Sí, no me digas. No sé, a mí me han dicho. No, yo no sé, pero a mí personalmente pienso que cuando nosotras tocábamos, aparte de que luego al margen de Belladona, yo con el tiempo me he dado cuenta que los hombres son cantidad de tímidos, o sea, cuando acaba un concierto no te vienen los chicos como te vienen las chicas ni de coña. Entonces, no, aparte que luego también el hecho de que yo recuerdo que por lo menos conmigo, los hombres eran como muy respetuosos, ¿no? Entonces, yo creo que era porque estábamos muy igualados. Entonces, cuando una mujer se iguala mucho al hombre, a lo mejor el hombre le cuesta más decir algo, ¿no? Quizá, dice, a mí me pasa... dice, mira, la chorrada que me sé no va a servir, o sea que... Efectivamente, a mí me pasa que a fuerza de haber convivido tanto, de viajar tanto con los hombres, pues hay claves que conmigo no... Pero no por nada, sino porque las tienes muy oídas, muy esto... Entonces, pues hay resortes que contigo no funcionan, ¿no? Yeah. No por nada, no porque yo sea una mujer especial ni nada, pero está como muy manido. Entonces yo pienso que también nos pasaba un poco eso, que éramos muy iguales en muchas cosas, entonces a la hora de ligar era bastante difícil. Los naipes que llegan, el fuego de tus ojos quemaba el tapete, jugabas con tus dedos, cogía las tabas. Eres zurdo, eres un taur, eres impecable. Tú nunca llevabas armas ni privabas. Las cartas eran tu escudo protector. Tu manera de jugar era impenetrable. Eres zurdo, eres un taur, eres impecable. Jamás. Los años que no le dejo yo venir, me parece una horterada total. Me parece lamentable. Hoy, si ella quiere... Ah, si ella dice, oye, me apetece subir al ensayo. Vale, pues sube. Pues ya empezábamos no, con pero la es que, no sé, me suena ahí a grupo rockabilly, a Gris, ahí con la chica a todas partes. No, a mí, no, en fin.
¿No será que no quieres compartir esos momentos con ella? Yo, por ejemplo. Por tocar la moral, ¿eh? No, puede ser, por supuesto. Para mí ¿Y esos son míos? No... Míos. Eso es. El tema predilecto de Juanmi. ¿Ah, sí? Ah, le he dado en el clavo, ¿eh? No, para nada, pero bueno, a mí me parece importante que cada uno en una pareja también tenga sus propios momentos, ¿no? Como yo puedo tener el rock, pues que la otra persona tenga pues otro hobby, no sé qué. No hay por qué compartirlo todo. De hecho, me parece un error compartirlo todo. Mira, yo creo que de nosotras puede decir cualquier tío, pues yo me lo he hecho con ella, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿A que sí? ¿A que seguro que a ti te han salido 300 novios? A mí también. Sí, yo o sea, es curioso porque hay partes de personas que dudan de mi identidad sexual, o sea, no saben si soy hetero o soy lesbiana, y otros que piensan, sí, bueno, esto, pero yo creo que en las cantantes es muy común esto, ¿eh? O sea, yo no lo sabía. ¿Qué va unido con...? No, pues yo creo que cuando de repente tú estás en un mundo en el que de repente a lo mejor un tío estupendo te entra y tú le dices que no, pues por lo visto debe ser algo como... ¿no? O sea, porque, como te he comentado, hay partes de mi historia que me parecen muy igualadas a un hombre, entonces mi deporte no es ir por la vida de esa manera, no tengo mi novio, estoy muy contenta, ¿no? De Amazonas. Quiero decirte que además cuando tú iteras tanto por la vida tienes que tener algo sólido. Tú no puedes ir por la vida, tengo tío que me tiro o tío que me tiro, o sea, me parece una locura, yo por lo menos no lo sabría llevar, ¿no? Esto del sexo también decían que había mucho sexo entonces. Sexo, droga y rock and roll. Era la frase. ¿Cumplido o no? Yo no me comía nada, porque, vamos, nada más. Pues no lo entiendo. ¿No lo entiendes? No. Me venían muchas chicas, pero a mí como me van los chicos y ni un chico me venía, pues mal asunto. En aquel entonces mal asunto. ¿Y no le dijiste nada? ¿Eh? ¿Y no dijiste, oye, si tienes algún amigo o algo, no? No, pues mira, por aquel entonces estaban otras cosas y tal. Pues ahora sí. Ahora sí. Ahora por si acaso me marco la batería, para que quede bien clarito. Vamos, no hay... Esto sí ligaban mucho. Bueno. O por lo menos se os acercaban mucho. Eso sí. No creo que sea... Pero si aquello era la panacea del sexo libre y no sé qué cuál, a ver si ahora va a resultar que todo es mentira, ¿o qué? Va, igual. Pues sí, pues yo creo que sí. Ligaríais una barbaridad, ¿no? Las únicas chicas del panorama musical. Si estábamos probando nosotros de ligar mucho. Podríamos haber ligado muchísimo. Todas teníamos nuestra pareja, ¿verdad? Sí. ¿Veníais por teníamos ejemplo noviete en aquella época y éramos más buenas, además. Con los novietes, éramos más buenas. Señor Vago. ¿Quién es usted? Usted tocó en el primer concierto de mi vida. Cuando llegué a casa mi padre me prohibió volver a ir a un solo concierto. Era metodista. ¿Y qué quiere de mí? Sexo violento y rápido. Fue intenso. Podría decir que fue intenso. O sea, aquello fue el copón. Yo cada vez que me acuerdo flipo. ¿Tienes nostalgia, Marco? Hombre, antes te decía que no volvería a los 20 años, pero... Joder, pero siempre hostia, tienes un poco ahí de... Es una cosa de mezcla de amor y odio, ¿entiendes? Ya. Yo, por ejemplo, no voy a los conciertos... Apenas voy a ningún concierto, y si voy a algún concierto es por algún compromiso y tal y cual, por eso, porque paso, o sea, me da... no puedo estar ahí entre el público, ¿entiendes? O sea, o yo estoy arriba o no puedo estar. O sea, no puedo andar ahí... A medias, ¿no? No me gusta estar de público. Día del estudiante, reunión de Sarama, hay que hacer algo llamativo, tal y cual, y día también que las cosas salen mal. Todo empieza a salir mal, ya cuando empieza mal, sigue mal, ¿no? El sonido mal, tal, llegamos tarde, que era una cosa bastante habitual, por desgracia en nuestro caso. Sí, esto creo que fue una seña identificativa del grupo. Ya no lo había siento, manera de que llegara... Pido disculpas globales a todos los que se acuerden, pero sí, algo de eso hubo. No había manera de que llegara la tía. Y eso, pues, llevamos un montón de libros de texto nuestros, viejos, y dijimos, pues en un momento del festival cogemos los libros y los tiramos a la gente para que los destroce. Libros de texto, qué bonito, y al estudiante, que se liberen con ese tema y tal y cual. Y efectivamente, llegó la canción pactada, agarré un diccionario de griego, lo primero que cogí de todo, ¿no? Digo, lo voy a tirar y tal. Y cogí el libro, lo tiré, pero en lugar de hacer la parábola, pues se me escapó así, ¿sabes? Sí, eso es. Y a una pobre chica que estaba en primera fila, encima despistada, que en ese momento no estaba mirando para el escenario ni nada, le dio en todos los morros. ¡Adiós!
y de repente la vi sangrando, desmayada, un pasillo para sacarla, la gente haciéndonos así, caras de indignación, de este imbécil, ¿qué se le ha ocurrido hacer ahora? Y la pobre chica, encima, si hubiera sido un gorila, ¿no? Pero no, fue a la damisela. Desvalida y un desastre, Hubo una época en que nos dio por comprar frigoríficos y televisiones en los chaperos de Maus, y entonces la rellenamos, cogía y pedíamos a las carnicerías despojos de reses, de animales y tal y cual, y rellenábamos con eso los aparatos, los electrodomésticos, y bueno, en aquella época teníamos una canción, bueno, era canción medio, era el poema este de Becker, que solo se quedan los muertos. Sí, pues yo tampoco me acuerdo. Y la cosa era que... Becker, como casi siempre hablaba de amor o de muertos, hijo. Sí, es lo bueno que tiene esta vida, el amor y los muertos. Eso es. Entonces, pues, con unos riffs y unos ahí acoples y chirriantes, ahí todo muy tenebroso, pues el Jimmy empezaba a recitar el poema, ¿no? Y entonces aquello de crescendo, ¿no? Ahí hacíamos unos coros. Y entonces ya cuando llegaba ya el remate final allá, ¡que solo se quedan los muertos! Pues eso llevamos, pues sangre de broma y tal, nos metíamos en los ojos, en la boca, en los oídos. Y entonces cogíamos cualquier herramienta, pues alguna vez íbamos a alguna obra que estaría cerca del concierto para coger unas palas, unos picos y tal. Y entonces... a darle a los electrodomésticos. Pues aquello que está... eso de que no era una... A mí lo que me descojona es que no era un espectáculo nada original el hacer montar un destroy encima del escenario, pero la gente se ponía loca, ¿no? Y entonces ya, pues, echábamos humo, ¿no? ¿Sabes? No, todo ahí. Y entonces ya destrozamos todo, como endemoniados y tal, cogíamos las chipas, las tirábamos al público. Yo me acuerdo una vez, la hostia, que me acordaré para toda la puta vida. Pues cojo yo, salieron ahí unos pulmones de vaca o de buey, lo que fuera, ¿no? No había la machícula, ¿no? Pues entonces, y los cogí por el esófago porque estaba como para ponerlo... Enterico. Sí, enterico, como para ponerlo... Disposición, y cojo por el esófago, empieza ya con aquellos... todo loco, salió de madre, lo tiro al público y como en los documentales de la 2, la peña ya como los buitres encima... Se pelearon. ¿Pero se lo comieron, tío? No, se pelearon tirando de él. Por fin el macho alfa, el macho dominante de la manada, se hizo con ellos y a dar hostias por toda la peña, ya parecían los cabezudos, aquello fue demasiado. Luego, ¡mira, Javiero! Mira, Javiero, mira, saca Javiero. Javiero, te quiero. La primera vez que vinimos a Bilbao, que tocamos aquí unos carnavales, que también, pues eso, de repente, la primera vez que tocas en Bilbao no sabes si va a venir alguien o oye. Estaba todo petado de gente, todo el mundo cantando las canciones, y se nos ocurrió coger singles de vinilo de los que había entonces y hacernos la gracia solamente una vez haciéndolo. Claro, el problema fue cuando empezaron a devolvernos la gente jugando, ¿no? Y de repente vemos al batería que le habían dado con uno aquí y no podía parar de tocar y le iba cayendo por aquí toda la sangre, y eso casi nos mata ese día. Sí. Después cuando os bajaste del escenario diría, ¿quién ha sido el gracioso que se le ha ocurrido? Los graciosos fuimos nosotros, pero no de... No, gracias. Llegados a este punto vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan porque quedan muchas cosas por ver y escuchar. Y yo vi el cuchillo así, así encima del careto. Volvemos en unos instantes, les espero. Eres grande, Alejandro. Tú eres el más grande. El más grande. Eres el hijo puta más grande, joder. ¡Aportona! ¡Uy! ¡Mierda! Hola, Bélgica. Holanda, gilipollas. ¡Vino! Vamos allá. I won't get old and change my ways. The revolution's now. Black moon, so dark. Black moon, alright. It's a black moon. It's a black moon night. Yeah. So people look at me and say, lonesome of the tree. The moonlight in the Milky Way is in the full eclipse. En el garaje aquí en San Ignacio
O sea, nosotros desalojamos al público de la sala con un bote de humo. Claro que sí. O sea, fuisteis vosotros los que desalojasteis al personal. Sí, o sea, la segunda o la tercera canción que andaba el cantante ya un poco tocadillo y tal, y se había mangado en la mili unos botes de humo. ¿Ves para qué sirven las milis? En la tercera o cuarta canción, ¡pum! Quitar, ¡pum! Y todo el mundo a la calle. Toda la sala llena de humo, abrir las puertas y todo el mundo fuera. O sea, es desalojarnos del público, desalojar a los malos que éramos nosotros, ¿no? Anécdotas así ahí. Bueno. Cuando llegaba ya el Sumum, pues entonces empezamos a salir, previamente nos habíamos maquillado en plan zombies, y empezamos a salir con los cuchillos, a rasgarle el cartón, y claro, entrabas en un arrebato, y yo me acuerdo que aquella vez, que todavía estaba ahí medio saliendo, estaba ahí todavía con los pies y con el cuchillo rompiendo la caja, todavía me quedaba un cacho de caja así, y el Jimmy no se daba cuenta, se conoce que estaba yo dentro, y estaba agujereando la caja. Adiós. Y yo veía el cuchillo así, así encima del careto, y tal. Luego el cuchillo se le dobló al Jimmy, se hizo un tajo de puta madre en los dedos, una risa de puta madre con la sangre allá, joder, risa. Guapamente, bueno, y tal. Mira. Luego cuando se acabó la actuación fui a urgencias y claro, se había cortado los tendones, se le habían revenido, se habría ido a tiempo, pues todavía tenía... Pero claro, tuvieron que abrir para cogerle los tendones y cosérselos, ¿sabes? ¿Entiendes? O sea que pero había... bueno. Pero nada, en el éxtasis que estaba él ni se enteró. Bueno, recuerdo una violenta que me tiraron una lata de cerveza. Aquella fue muy fuerte. Pues me dio la mano, pamba, y estaba tocando, entonces claro, yo estaba tocando y me hizo la lata, ¡pah! Y me puso perdida porque la lata estaba llena, ¿sabes? Mira, ves qué detalle. Entonces yo tuve las narices de acabar de tocar la canción, y de repente le vi quién era el tipo, ¿no? Y de la misma acabé de tocar la canción, puse la guitarra y me bajé. Y le dije, a ver si tienes cojones de tirarme ahora mismo la cerveza otra vez, así delante de mi cara. Entonces, claro, el tío se quedó como parado, no sabía qué hacer. Y me encantó porque la gente en ese momento, muchas veces en todos los sitios pasa que siempre hay un patoso, ¿no? Y yo creo que en Euskadi mucha gente quería ir a un concierto y cuando había alguien así, lo sacaban ellos mismos. Porque sabían que nos molestaban nosotros, que nos... O sea, si alguien en un momento se salía... Exactamente, la gente quería estar a gusto allí. Entonces, cuando había alguien que metía la pata, era la propia gente la que se encargaba. Pero esos episodios de agresividad se daban bastante entonces, ¿no? Sí, o sea, pues era como una colectiva de... y tal, era todo punky y tal, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que era un poco el rollo estético y de decir, bueno, pues hay que ser así. El pueblo de Valladolid, que el servicio de seguridad eran guardias civiles de paisano. Si estuvimos ahí tocando, pero es que aquello... Era una iglesia románica. Adiós. Tocando MCD y RIP. Sí, mira y otros 6 grupos. Y otros 6 grupos más, pero son los últimos. Sí, el servicio de seguridad era donde eran picoletos y todos con las gafas. A las 6 de la mañana todo oscuro, con las luces y tal, y veías unos tíos con gafas entre el público. El alcalde era de la Alianza Popular. El alcalde de la Alianza Popular. Y todos los chavales con crestas y tal. Pues yo no sé cómo se llama, imagínate, pues Pepe, cabrón, fascista, el otro... ¡Drogadictos! ¡Voy a cortar el pelo! Y se hace puta madre. Y nosotros íbamos acojonados, pero no chilles, es el alcalde, va a venir con todo esto, nos van a inflar. Que no, es el vecino mío y tal. Son unas crestas de puta madre, joder, no te la acojonas. Pues luego se montó la de San Quintín. Hubo hostias para todo el mundo. Sí, estamos ahí tocando y un cipote, hostia. Sí, luego pues tuvimos que salir del pueblo, o sea, no sé si nos pagaron 20 o 40 mil pelas menos de lo que se podía cobrar. Y día ir dentro a reclamarle vamos para allá. Y tanto los RIP como nosotros, vamos, prácticamente salimos de día, pero por patas del pueblo. Aquí nos exterminan. ¿Había peligrosidad en tanta...? Hombre, que se lo digan a Carlos, que le tiraron algún ladrillo. Alguna teja ya me abrieron. ¿Un pedazo de ladrillo? Una teja era en Puerto Llano, que me abrió la cabeza. Directamente. Directamente, sí. Algo ya había. Y concretamente en aquel concierto además me acompañó la policía municipal, me llevaba al cuarto de socorro para curarme. Para hacerte algo, digo, que con la cabeza. Y la Policía Nacional estaba en el exterior.
Y cuando me sacaba la policía municipal le dijeron al policía, oye, ¿y este? No, es de uno del concierto y tal, un músico que le han dado uno. Esos que estaban cantando contra el ejército y contra no sé qué, al cuartel ahora mismo. Y bueno, me llevaron a la casa de socorro, dijo el municipal, se puso en su sitio y dijo que no, que él primero me llevaba a curarme y luego que ya veríamos lo que arreglaba. Y nada, después ¿Pasaste miedo ahí, Carlos? Sí, la verdad es que sí. Sí, me vi, o sea, más se me quitó lo de la sangre y lo de... Espérate, que no sé qué es peor ya, si la brecha o lo que quieras. Lo que viene ahora. O lo que viene del y bueno, lo que vino fue, la verdad es que estos fueron con un coche detrás del hospital, salté por una ventana después de coserme y nos fuimos para... ¿Qué me estás contando? Bueno, eso es una road movie. Y hubo uno al aire libre en Llodio, que eran 17 grupos y la madre, el típico festival que habían llamado a todos porque era pro no sé qué, y en lugar de fallar como era habitual 7, entonces ya haces un festival de 7, pues fueron los 17. Y nos tocó los últimos en el sorteo, que así como otras veces es un puntazo ser la guinda del pastel, ¿no? Pues con 17 te cagas. Bueno, pues salimos a tocar y la explanada, con una lluvia de estas intensas, que se suspende, no se suspende, no jodáis, tenéis que salir y tal y cual. Bueno, pues cuando salimos a tocar, había un tío, estaba el de la mesa de mezclas, una explanada vacía y un tío bailando, borracho como una cuba, y encima, cuando llevamos un montón de canciones, se acercó al escenario y me dijo, oye, cantar la de Audanal Datunainuke, que es de Erceñac, que se enfermo. Vamos, que las cantarais todas. Para cortarse las venas. Me acuerdo de un concierto en La Rioja cuando los punkis eran bastante mal vistos, porque allí todos eran heavies, kinkies de estos de cazadora vaquera y las greñas, sí, las greñazas y tal, ¿no? Y iban a reventar el concierto. Creo que tocaban La Polla y los Zika. Y nada, me avisaron, oye, que están intentando liarla y tal, ¿no? Y nada, al final se lió y eso fue como el circo romano. Vamos, llegaron los guardias civiles, pero toda una bronca del copón, todo el mundo a hostias y tal. Una anécdota un poco chunga. Yo me acuerdo que me dieron una patada en la rabadilla que me pasé 2 semanas tumbado boca abajo. Un concierto en Barcelona con Tijuana in Blue y Rosendo era, ¿no? 15.000 personas, todo el mundo esperando, nosotros cerrábamos el bolo y veíamos que eso se iba desmadrando, que la gente de seguridad decía el jefe, vamos, y todos en fila india, desaparecían, había gente haciendo hogueras debajo del escenario y llegó un momento en el que tuvimos que decidir, pues tenemos que pensarlo ya, o salimos a tocar o nos cogemos y nos vamos. O nos vamos con estos que se van por ahí. Sí. Y nos fuimos, y bueno, la verdad. ¿Finalmente os fuisteis? Sí, y bueno, pues hubo un Cristo allá gordo con el equipo, no sé, se llevaba a la gente, veías uno con un amplificador aquí, el bombo de la batería Rosendo andaba por el puerto de Barcelona flotando, no sé qué, vamos, se montó una buena, bueno, no es que sea graciosa la anécdota, la verdad es que no. Contundente sí, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo que tenías que ir con la papela casi en la boca, ¿no? Porque dabas 2 pasos y te la pedían, o sea... A ver, identifíquese. Sí, o sea, eso de que te cogerían y por la puta jero te llevarían a comisaría, ¿no? Eso de una retención, ¿no? No sé si se quiso sacar Corcuera aquello de que una retención no era una detención. Bueno, para llevarte a la comisaría por la puta cara sin eso, ¿no? Empezaron a mirar lo que teníamos en los bolsillos y yo llevaba un papel del conjunto, pues no sé si serían cuentas o lo que... Y aparecía por los nombres de todo el conjunto, pues el Jimmy, el Joe, el Javier, el tal, no sé qué, el escroto, y dice, ¿y este escroto soy uno de otro? Y le digo, sí, yo, es que me llaman así y tal. Y salta, ¿y tú, en vez de llamarte el croto, parecía Famino Cansado, ¿por qué no te llamas espermatozoide? Y toda la compañía, una risa, hostia, el chiste del año, y tú te reías, claro. Pero bueno, ahora te ríes, pero es que era un agobio que te cagas. Otra vez también se organizó en un pueblo burgo, se organizó una procesión. Así, eso era una procesión en Burgos. Fue en La Rioja. Fue en La Rioja. En Bañares. Íbamos a tocar ahí, apareció el cura, con el crucifijo y todas las beatas detrás, procesión porque íbamos nosotros a grupo que se llamaba Me Cachis 10. En plan, ¿no? O sea, exorcizaros ya casi. Sí, ya, fuera. De retro atrás y tal. Y vino el alcalde, así pequeño, así fuerte, la puta chavales, no me toques esa de me cago en tal. Que tengo a todas las beatas bosqueadas. Y no, pues no tocamos esa. Y no se tocó. Y luego tocamos y no pasó nada, ¿eh? Al final sí, tocábamos, no, pero esa canción no.
Esa no. Para el pacto, ¿no? Sí, padre. Fue genial, aquello fue buenísimo. Sí. Luego vino el alcalde a felicitarnos, chavales de puta madre y tal. Está encantado. No, si luego cuando nos conocíamos éramos buenas personas. Calle estás en la misma acera, en el mismo bar. Te has vuelto idiota de tanto esperar. Un cambio de suerte que no va a llegar. En bar de calle tu cabeza va a estallar. Bar de calle tu cabeza va a estallar. En bar de calle tu cabeza va a estallar. En bar de calle tu cabeza va a estallar. Nosotros que hemos vivido en esa edad que el fin de semana es tan importante, que tanto te enseña, ¿no? Fuera de la familia y de lo que es en la escuela, pues nosotros lo hemos vivido. Mucho de nuestro ocio lo hemos vivido en pueblos por ahí, en la furgoneta, dando vueltas, y la verdad que no nos arrepentimos prácticamente de nada. En cierta ocasión dijimos, bueno, pues los Who rompían todo el instrumental en directo. Nosotros evidentemente no podíamos hacer eso, pero vamos a darle vueltas a la cabeza y tal. Dice, espérate, vamos a hacer una cosa. Que el guitarra haga como que va a romper la guitarra, que lo de romper la guitarra era lo más emblemático, ¿no? Sí, así como... Pero que al final no la rompa y rompemos ese teclado que no funciona desde hace 1000 años, que se dejó aquí no sé quién, por cierto, que espero que no sé quién no esté viendo la tele, porque cree que todavía anda por ahí, pero bueno. Ese teclado que nos dejó no sé quién y tal. Entonces, el que salga con el teclado y lo rompa, y lo destroce y tal, y entonces la gente, pues que, ¿no? Seguro que aplaude y tal. Pero claro, el hombre tenía el teclado incrustado en su columna de teclados. Entonces cuando llegó el momento, todo iba muy bien, el guitarra hizo el amago de que rompiera la guitarra, la gente le empezó a decir, ¡rómpela! Y tal. Él dijo, no la rompo y tal, ¿no? Le abuchearon, y en ese momento que tenía que saltar desde el teclado, el teclista con el teclado chungo y romperlo, destrozarlo, lo hizo con tanta furia que se enganchó con el pie toda la torre de los teclados buenos. Y entonces se fue espectacular, lo comentaron, pero el hombre estuvo todo aprensivo, semanas arreglando teclita por teclita, quemadísimo. Joseba. Saludo, Joseba. ¿Y alguna vez hicisteis algo un poquito más tierno o más...? Sí, porque también teníamos nuestro corazoncito, la hostia. Ah, sí, pues no sé yo. Claro, hay que tener corazón para todo, para amar y para odiar. Para todo hay que tener corazón. Entonces, el que odia ama, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué ha sido una así más tierna? Pues es que la verdad es que no me acuerdo, porque esos momentos de ternura son como golpes de brisa que se lleva el viento. Sí, ¿no? aquellos los escondías, entonces, ¿no? Porque teníais que ser no se queda en la memoria de aquí, se queda en la memoria de aquí, y como el corazón ya, esta vida me la ha secado ya, no me acuerdo. Adiós, ahora con la tristura. Trabajo, ¿en qué trabajas ahora? En una fábrica. Estoy en una fábrica, no sé si me verán y tal, si ven a este programa... Si me ven bien, si no me ven, también. Pero bueno, no la voy a decir, por si acaso. ¿Que estás contento con lo que haces? Joder, contento con lo que haces. Me cago en el copón. ¿Ves? Hablando de trabajo, ya he pisado una mierda. Eso es suerte. ¿Ves? Sí, suerte. Eso es una metáfora a lo que estamos hablando. Las dos sois madres, ¿verdad? Ahora sí. Sí. ¿Qué tal? Pues muy bien. Muy buena experiencia también. ¿Sí? Eso es más fuerte todavía. Porque claro, de estar subida ahí como... De todas las formas... Al no future, a terminar creando futuro. Al no future. Yo tengo, perdona mi Arancha, pero tengo ahora en mente, cuando has hecho la pregunta, una fotografía que no sé dónde se publicó, que se nos quedan nosotras tocando, ¿te acuerdas? En El Dorado, en Santurce, o en Cabieces, no me acuerdo, estaba Roberto Mosso por ahí ese día, y estamos tocando y delante hay una cuadrilla de niños, y están así los críos. ¿Te acuerdas que alguien publicó...? Tu hermano estaría por ahí, ¿no? No sé, pero alguien publicó a pie de foto lo siguiente, eso. Las golpes no deben ser tan peligrosas para los niños, porque en este público, y se nos ven nosotros ahí con una cara de mala leche, y están los críos ahí adelante, 4 o 5 críos, no sé dónde salieron, pero... ¿Os ha sido más fácil o más difícil ser padres? Pues es complicado, menos mal que realmente nuestros hijos podemos decir que lo que se han tenido es madre. Menos mal, porque nosotros no sabemos por qué. Pero, joder, es, no sé, complicadillo.
joder, aunque bueno, es bonito, es otro rollo, joder. Te pone de otra Sobre manera. todo porque con aquella época y aquella filosofía de no future, era de repente, joder, y además de future, con hijos y la leche, ¿no? Sí. ¿Os imaginabais entonces que podía ocurrir? No. Entonces no nos imaginábamos nada, joder, pensábamos que para los 27 íbamos a estar todos en el foso. Mira, ya. Joder, no sé, joder, la verdad que es complicado esto, es dejarlo pasar y verlas venir. ¿Cuántos años tiene tu niña? Año y medio. Año y medio, o sea que todavía igual pronto para contarle las aventuras. Sí, hombre, cuando ahora más pasa total. ¿Qué me dice ahora? ¿Cómo crees que cuando lo sepa y cuando vea el pasado de su Aita dirá, vaya, comulgado? Reniegará o renegará, o yo qué sé, no sé lo que hará. Sí, eso, luego le saldrá al revés. Sí, todo fijo. Fijo. Bacaladera ya. La mato, dice, la mato. La potro contra el lavabo. Oye, ¿os gustaría, por ejemplo, que alguien siguiera vuestros pasos o qué? ¿Qué va? O sea, me da igual, cada uno que haga lo que quiera hacer. Yo es que no le voy a obligar, ni le voy a decir, ni le voy a orientar, ni nada. Sigue siendo pan. Es que no somos profetas de nada, ¿entiendes? Esa es la historia. Creo que nunca hemos vendido nada. Ya. Es que ese es el rollo. Nunca hemos vendido nada, ni la música, ni las letras, ni hemos llevado una bandera de no sé qué, nunca en la vida. Entonces, no sé, yo creo que por eso es el secreto de la longevidad. Porque no vas de nada y tú dices, pues bueno, pues curramos de 9 a 5, o de 9 a 12, o 20.000 horas que curramos al día, y luego te juntas en la lonja de ensayo, el fin de semana agarras la furgo y te vas a tocar. Yo hace poco he estado 4 meses en el paro y flipaba. O sea, joder, estaba otra vez como un chaval. O sea, tienes la cabeza funcionando a 100 por hora, ideas, vitalidad, energía, de puta madre. Joder, pues ocupas el tiempo, pues te apuntas a un cursillo, una cosa, vas al cine. ¿Entiendes? Tienes tiempo para hacer lo que cuando estás trabajando. O no tienes tiempo, si tienes tiempo no tienes ganas. Ya. No te quedan ganas. ¿Entiendes? Es administrar tú tu vida, tu tiempo, ser tú el dueño, el que lleva las riendas. Y dedicarte pues pues, aunque suene cursi, porque de hecho lo es, pues, a cultivar tus aficiones, tus rollos, tus cosas. A ver, joder. Pero oye, no, esta vida de trabajo es castrante, o sea, es machaque, te machacan, o sea, dejar de ser una persona para ser, pues eso, un ente productivo, pim pom y fuera. ¿Os habéis cansado de decir que en esa época, bueno, lo mejor de los conciertos eran las fiestas de después, y de antes, o todo era una fiesta? Bueno. Sí, lo mejor de los conciertos, yo creo que cuando salía bien el concierto era el concierto. Hasta a mí sí, sinceramente, ¿eh? La experiencia de un directo en el que la gente te corea y te demuestra que está identificada con las canciones y tal y cual, eso es lo mejor que había. Luego la fiesta posterior, aunque estuvieras un poco cansado, como todavía uno era más joven... Esto lo vamos a obviar. Pues solía estar bien, sí. ¿Quién viene ahora a vuestros conciertos? Eso me ha gustado. Ahora vienen los hijos de los que venían a los conciertos antes. Nos ha pasado cantidad de veces de conciertos de encontrarnos con chavales que te vienen a pedir una púa o una camiseta o algo y te dicen que, oye, no le conoces a mi padre era no sé qué, que venía a tus conciertos. Pues eso, los hijos de los conocidos, los sobrinos, pero bueno, nosotros ni no somos padres de momento. O sea, ¿no habéis contribuido a la causa? No. ¿Por qué? ¿Por filosofía de vida o...? Hombre, pues a mí en este momento, pues evidentemente, no puedo ni me deja, vamos, aunque quisiera, o sea que... Ahí yo bastante tengo con cuidar al niño que llevo dentro. O sea que... Dice yo a mí mismo que bastante padre tengo que ser. Despabilate, amor. Que lo habrá la maestra. A Pam le ha llegado el momento de la verdad, sobre el escenario, donde tantas cosas han ocurrido, ocurren y seguirán ocurriendo, bajo los focos, entre el sudor, donde tantas veces se asoma el rostro del factor humano.